desde el principio. Yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Es martes de los diputados en Fórmula. Julen Rementería, diputado por Acción Nacional, bienvenido de vuelta. Hola, muy buenas noches. Saludos a todos aquí en la mesa, saludos a todos en el auditorio. Patricia Flores, diputada por Movimiento Ciudadano. Pati, bienvenida. Gracias, Juan Pablo, como siempre, por la invitación y un saludo afectuoso a mis compañeros diputados. Arturo Ávila, diputado por Morena, bienvenido. Muy buenas noches, Juan Pablo, por supuesto, buenas noches a los compañeros, a la compañera y a quien nos vea allá en casa. Samuel Palma, diputado por el PRI, bienvenido. Muchas gracias, diputado. buenas noches, Juan Pablo, y desde luego al auditorio, a mis queridos compañeros. Decías, Julen, compañera. qué bueno que no tengo hermanos, decías, con el tema nepotismo. ¿Qué hay de esta propuesta? Mira, yo creo que es correcta. A mí me parece que algo hay que decir. Yo coincido en ello porque muchas veces se toma ventaja, o muchas veces o casi todas se toma ventaja precisamente de estos nexos familiares para poder apoyar a alguien. ¿A quién más sino a tu familia, no? Lo que sí, en la parte que sí tendríamos que discutir con mucha profundidad sería en aquella parte donde habla de la reelección, porque yo creo que ahí tampoco se trata de extinguir a lo que pudiera ser las representaciones de partidos minoritarios, como lo fueron en algún momento los que hoy gobiernan. Y probablemente en el futuro, eso no está escrito, pudieran llegar a serlo otra vez. Entonces yo creo que la representación de todos los ciudadanos Electoral, y no queremos un traje a la medida para Andy. ¿Por qué no ponerle 6 años en lugar de 3 años para que entre en se vigor, espere, ¿no? Y entre en vigor? Entonces, me parece que se está quedando corta esta reforma. Nos gusta, pero queremos más. Y no queremos precisamente que estas cuestiones tengan destinatario en el sentido, como ya lo acabo de decir, ¿no? Andy, que pues sí pueda ser entonces el candidato presidencial, porque ya lo vienen perfilando a la hora de ponerlo ya de secretario general del partido de Morena. Bien, Arturo. Pues siempre una narrativa equivocada, que parece sacada más bien de un libro de ficción o de ciencia ficción, ¿no? Me parece que el gobierno de la transformación vuelve a poner nuevamente sobre la mesa cambios significativos de cosas que le importan a la gente allá afuera. Nosotros, no ustedes, el gobierno de la transformación. 2 propuestas que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la campaña, bien importante mencionarlo, en la campaña, y que hoy nuevamente estamos llevando a forma de iniciativa. Vamos a reformar el 59, 115, 116 y 122, el 55, 82, 115, 116 y 122. Es que él ya conoce la iniciativa, reelección, nosotros no. Nosotros no la tenemos, y nepotismo electoral, ¿no? Hay nepotismo informativo. En ambos casos, ¿no? Sí, claro que la conozco, pues imagínense, hice campaña, fue parte de la plataforma electoral de la doctora, exactamente fue la que parte firmó. de la, claro que sí. ¿Cómo Nosotros, fíjense, a diferencia de ustedes, nosotros sí tenemos un proyecto de nación. Nosotros construimos en un ejercicio que se llamó Diálogos por la Transformación. Algún día lo empezaremos a ver, un seguramente. Proyecto de nación que presentamos en campaña. Y por eso tuvimos 36 millones de votos de mexicanas y mexicanos, porque mientras ustedes se la pasaron induciendo una campaña electoral que únicamente hablaba del miedo y hablaba de una serie de propuestas, creo que la única de la que me acuerdo, o la única que hizo Xóchitl Gálvez, por cierto, la candidata del PRIAN, fue una cárcel como las de Nayib Bukele, por lo que recuerdo. No, nosotros sí presentamos 100 puntos muy claros, que formaba parte de Diálogos por la Transformación. Y estas propuestas son parte de las propuestas que presentamos. Por eso la conozco muy bien. Y claro, será parte de la iniciativa. Claro que vamos a poderla compartir con el resto de los grupos parlamentarios. Los párrafos, pero los en artículos el fondo, pero en el fondo lo más importante es que vamos a entrarle a un reclamo ciudadano. No nepotismo, no reelección. Volviendo a los principios maderistas. Fíjate qué bonito. En 1910, Madero lo usó como lema de campaña. Sí, lema de para campaña, la presidencia. claro, por supuesto, Para la presidencia significativo, antes de que fuera asesinado por el traidor de Victoriano Huerta. Y por supuesto fue incorporado en la Constitución de 1917 y posteriormente tuvo modificación en la siguiente Constitución. Es importante volver nuevamente a los principios de sufragio efectivo, no reelección. Diputado Palma. Bueno, tampoco conozco la iniciativa, la he leído los comentarios, nepotismo electoral.
Pero lo primero que a mí me llama Es la que no eres atención... de Morena, pues no la conoces. Bueno, lo primero que me llama a mí la atención es de que, de acuerdo a las crónicas, está excluido el Poder Judicial. Y me llama la atención porque buena parte de los argumentos que se hicieron en su momento para impulsar la llamada reforma judicial, pues fue precisamente el hecho de que había pues un comportamiento muy cerrado en términos de que muchos familiares formaban parte del Poder Judicial precisamente en un nepotismo. Entonces, pues no entiendo cómo es que, pues donde ellos mismos reconocían, el gobierno, un claro manejo, ¿verdad?, encerrado en sus propios intereses, pues ahora resulta que está excluido en esta propuesta de nepotismo electoral. Esto está, digamos, hecho en términos de una, pues, combate a las élites. Las élites se constituyen y, pues, hay teóricos que hablan de las élites. Uno de ellos es un italiano, Michels, que dice que hablar de organización es hablar de oligarquía. Las organizaciones tienden a constituir oligarquías. Combatir estas oligarquías, pues sí es importante, pero por eso mismo a mí me sorprende que no incorporen al Poder Judicial. Y por cierto, la no reelección, sufragio efectivo, inscrito en la Constitución del 17, se refería única y exclusivamente al presidente de la República. Sí había reelección de diputados, claro, y sí había reelección de senadores. La reforma que establece la no reelección sucesiva de diputados y senadores se dio en 1933, precisamente en el escenario de la postulación del presidente Lázaro Cárdenas, y fue un instrumento que le permitió airear a Lázaro Cárdenas la conformación del Congreso, lo cual acabó siendo un elemento básico para la confrontación que después tuvo con Calles. Entonces, digamos, tuvo todo un componente de aireación de la integración del Congreso y de abrir la mayor influencia del presidente de la República en ese momento para hacer frente al maximato. Julen. Mira, yo creo que está claro que todos estamos en contra del nepotismo. Me parece que en eso no hay discusión y yo celebro que hayan presentado una iniciativa en esos términos que no conocemos. No tenemos los privilegios porque no estamos seguramente en el grupo mayoritario y conocen pues ya todo el... Por eso yo decía al inicio de este programa que lo que primero que tenemos que hacer es conocer quienes no conocemos todavía, porque no tenemos por qué conocerla. La presidenta la envía hoy al Senado. Nosotros somos diputados, pues cómo conocerla, ¿no? Pero evidentemente es un buen punto. Ahora, lo que pasa con Morena es que se maneja a base de simbolismos. O sea, lo que quiere es vender cosas que al público le agrade, le guste, le suene bonito, pero sin fondo, porque estas cosas del nepotismo, ok, hay que terminarlas. Pero en el tema de la reelección, que también es algo que Pero eso de yo hablar sé, bonito es de todos los políticos, ¿no? Julen, no sí, nomás de Morena. pero una cosa es que hables bonito, que hables bien, que te sepas expresar, y otra cosa es que al expresarte tengas contenido y luego lo respaldes con tus acciones, porque el hablar bien sí, pero al final si las cosas no se dan, porque a ver, 6 años nos hablaron de que iban a acabar la corrupción, la acabaron. Hoy estamos peor que hace 30 años en materia de corrupción, gracias al gobierno que se fue. También hablaron de que iban a acabar con la inseguridad durante los 6 años que ahí íbamos y trabajando, y lo lograron, no lo lograron. Entonces, cuando solo hablas pero no actúas, entonces te vuelves un gobierno incongruente, que es lo que son. Eso es lo que son exactamente. Y entonces hoy, pues lo que vienen es a decir, oye, no va a haber nepotismo. Ah, pero no va a haber nepotismo a partir de tal fecha, pero mientras tanto, como bien decía aquí el diputado, en todo el Poder Judicial, pues están acomodando, francamente, muchos personajes ligados a otros más que ya están en la política. Pero ese no es el punto, el nepotismo estamos en contra. El tema en el que yo sí creo que debería de abrirse un debate, lo digo en serio, diputado Mávila, es que en el tema de la reelección, cómo sí o cómo no, y en qué cargos sí y en qué cargos no. Porque decir reelección no a todo, me parece que, por ejemplo, en muchos municipios que son pequeños, porque no está aquí, según se dice,
según lo que dicen las noticias, todos los alcaldes, todos los regidores, todo mundo. ¿Incluye eso, diputado? Eso es lo que dicen las notas. Regidores y Entonces, como alcaldes. no Sí, lo es parte de lo que conocemos, incluye la iniciativa. parece que así viene. Entonces, Claro. si eso es así, qué desperdicio de personas que han aprendido en el ejercicio en los buenos gobiernos, Sí. para poder ayudar a que su pueblo, su comunidad, su ciudad, su municipio, pues pueda seguir adelante. Qué desperdicio también en algunos congresos locales en donde buenos legisladores, que los hay, de todos los partidos los puede haber, pues entonces simplemente ya no pueden participar porque hay una ley que lo impide, simplemente porque no debe de ser, pero sin ninguna razón de fondo. Entonces yo sí creo que amerita un debate muy amplio, el decir, sí, la reelección no se debe de dar, cómo sí, cómo no, y en todo caso cómo se debe regular, y sobre todo tiene mucho que ver la reelección también con los procesos que se dan en los partidos, Sí. que no son nada claros, prácticamente ninguno. Bien. Y luego, por otro lado, lo que sucede con el asunto de la toma de recursos para ayudarse en la reelección, que eso es lo que se debía vigilar y castigar severamente, pero fuera de eso, yo creo que debiéramos platicarlo ampliamente. Pati. Sí, yo siempre creo que hay otras motivaciones atrás de este tipo de propuestas de reformas. Y ya dije, estamos de acuerdo en el no nepotismo electoral, queremos ir por más, queremos que no haya nepotismo en la parte también administrativa, porque los casos pues ya los acabas de mencionar y podemos poner la lista y cuánto gana cada quien y que quién tiene a todos sus familiares metidos ahí, que bueno, yo creo que es de todos conocido quiénes son las personas que más han abusado en ese sentido en este gobierno. Pero yo le preguntaría a Arturo si fue un reclamo de la gente, ¿por qué hasta ahora? Ya tuvieron 6 años para hacerlo, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué hasta el día de hoy deciden que van a tomar acciones respecto del nepotismo electoral? Y de la parte de la reelección, en Movimiento Ciudadano votamos a favor de la reelección precisamente por esto que está mencionando Julen. Una vez que ya tienes pues la experiencia, el profesionalismo y si la gente te quiere, pues que tengas la oportunidad de seguir sirviendo. Me parece que es un tema que habrá de analizarse más a fondo, pero también me cuestiono si esta parte de la no reelección tiene que ver con que Morena quiere tener más espacios para girar y darle vuelta a pues, todos los compromisos que tiene de carácter electoral en un principio, y en segundo lugar, pues creo que también es parte de querer que la presidenta tenga los candidatos afín a ella, o sea, en lugar de los que ahora están. Porque sí creo que haya divisiones adentro de Morena y están pensando, bueno, Todos pues no por va a fuera haber. vienen nuevos. Vienen nuevos, Pero es para pero el los que siguiente queremos, ¿no? ejercicio. Vienen nuevos, pero los que queremos. A ver, Y Arturo. habrá que preguntarle a sus aliados, al Verde y al PT, si realmente están en contra de la reelección. A ver, Arturo. ¿Cuánto miedo le tienen a la posibilidad de eternizarse en el poder? La verdad es que vienen relevos generacionales. No hay que tenerle miedo a dejar que venga más gente. Fíjense, el principio de no reelección, ¿qué promueve? Promueve, por supuesto, o evita, por supuesto, la concentración de poder. Y esa parte me parece muy importante. ¿Qué otra ventaja tiene? Evita la desigualdad en los procesos electorales. ¿Por qué? Porque hay una concentración de poder que puede sin duda afectar un proceso electoral. Pero no solamente eso. Fíjense qué dato les voy a dar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice con toda claridad que la reelección no indefinida no es un derecho humano autónomo. Es decir, ya hay incluso criterios internacionales que apuestan por la no reelección como algo que tiene que ver con los propios derechos humanos. Yo le diría a mis compañeros de los otros partidos que entiendo la desesperación. No. Digo, con un espacio electoral tan pequeñito, Yo no me he pronunciado ni a favor ni en contra. Dije que había que analizarlo un poco más, que los de Morena hablan muy bonito, pero mienten bien feo, ¿no? Estando al borde de la extinción, ¿no? Partidos como el PRI, el PAN con 9 millones de votos, ¿no? Bueno, pues entiendo perfectamente bien que sientan que pierden el hueso, pero no hay que tenerle miedo a ese tipo de cuestiones. Es un principio verdaderamente ético, que tiene que ver con cómo renovamos, con cómo seguimos adelante. Es un buen principio, pero sobre todo
Yo les garantizo a todos ustedes que si vamos y le preguntamos a la gente que nos está viendo allá afuera, al mexicano y a la mexicana que nos escucha allá afuera, si están de acuerdo con la no reelección, se llevarían una enorme sorpresa de cómo la mayoría de las y los mexicanos Por eso están son de acuerdo simbolismos, yo decía, con les este gustan los simbolismos. principio. No es un tema de simbolismos, es un tema de cómo le hacemos para decirle a la gente que nos dio su confianza, que votó con nosotros, que efectivamente les estamos respondiendo algo que se les olvidó a ustedes, porque no hay que olvidar que cuando gobernaron lo hicieron muy mal. ¿A poco sí, diputado Palma? Bueno, yo creo, primero, que nadie es dueño de los votos. La referencia de la votación pues, es una referencia que está en las urnas. Pero si trabajamos con ciudadanos libres y pensamos que hay competencia política y pensamos que hay diálogo y hay libertad, pues tenemos que pensar que los votos no tienen dueño. Y que por lo tanto lo que va a suceder en las próximas elecciones, bueno, pues puede ser ahorita objeto de una discusión en términos de encuestas, pero ya se verá a la hora de la verdad qué sucede. Pensar que los votos tienen dueño, pues sería entonces llegar a la conclusión de que nunca hubiera podido haber alternancia, hubiera podido haber pues nuevos equilibrios en el Congreso. Y esto ha sucedido precisamente porque tenemos un sistema plural de partidos competitivo y porque nadie es dueño de los votos. Entonces, el argumento de que cómo llegaron y todo eso, bueno, pues ahí están sus espacios, bien ganados o mal ganados, sobrerepresentados, ahí están. Pero estamos en una nueva etapa. Los errores del pasado, que los hay, no justifican los errores del presente. Yo no defendería los gobiernos priistas. Creo que debemos de tener una conciencia crítica de lo que sucedió, de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal, y respecto de todos los gobiernos, y en este caso también de quien gobierna, porque se trata de impulsar una etapa verdaderamente constructiva de la vida de México. Y pues a mí me sigue preocupando que este asunto del neopotismo pues no implique al Poder Judicial. Está buena la frase, los errores del pasado no justifican los errores del presente. Bueno, Julen, 40 segundos, una conclusión. Mira, yo creo que aquí el diputado Arturo Ávila Morena dice, ¿están desesperados? No, por lo único que estamos desesperados es porque algún día den resultados de algo de todo lo que prometen. Porque es la verdad. Miren, tuvimos el peor sexenio que se fue. Yo espero que este sea mejor, sinceramente lo espero. No porque tenga yo que ver algo con Morena, sino porque vivo en este país, soy mexicano igual que mis hijos, igual que mi esposa, igual que toda mi familia. Al final de cuentas, lo que queremos es que las cosas se den y se den para bien. Y hoy, solamente el decir, pues, el nepotismo no, la no reelección no, y por cierto, también la presidenta había dicho los plurinominales no, que ya no los traen por ahí, ya no sé por qué, pero ya no los traen por ahí. De repente, pues suena más simplemente a quedar bien con el público que a realmente a buscar algo en el fondo. Yo creo que hay que tomar las cosas en serio. Yo estoy de acuerdo, estoy en contra del nepotismo. Me parece que la reelección hay que revisarla porque así per se tampoco creo que es la solución, pero no hay que desechar una figura que puede ser buena, que ha funcionado en algunos lugares. Si hay ejemplos en el mundo donde sí ha funcionado y han logrado transformar sus ciudades, aquellos que se han podido reelegir. Pati, 40 segundos. A favor, otra vez, del no nepotismo electoral, pero también a favor de que se acaben los privilegios en este gobierno de la cuarta, porque me parece que si no hablamos y tratamos esos temas, que son de los que se indigna la gente, porque Arturo no habla específicamente de estas familias que tienen trabajando a todos sus familiares en el gobierno federal con sueldototes, porque no han terminado con ello, porque seguimos en el mismo. Entonces nada más decir no a la reelección porque el pueblo lo pidió y no al nepotismo electoral porque fue una exigencia de los mexicanos, no es suficiente. Yo creo que hay que ir por más y yo creo que hay que empezar a ver quiénes del gobierno utilizaron su posición de administrador público, de funcionario público para beneficiar a sus familiares. Ahijados, compadres. Arturo, 40 segundos. No, yo creo que familiares directos. Y también ahijados y compadres. Me encanta porque viven en una burbuja muy pequeñita los del MacPrean, ¿no? Dicen, es que
no ha dado resultados el gobierno de la transformación. Que es como una hamburguesa, y yo Macriano. volteo, es MC, el PRI y el PAN. Macriano. Yo volteo a ver, Pensé que era ¿no? McDonald's. Las encuestas, la última, ¿no? La número 17 ¿Cómo ya. les encanta La número mencionar lo de las encuestas y no responder lo que estamos preguntando? 81, es que es bien importante que se sepa. 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos están a favor del gobierno de la doctora Claudia y Sheinbaum. 8 de cada 10 mexicanos dicen que están inseguros en este país. No, fíjate, esta encuesta dice que el 64%, dice que están- que el bien, hay corrupción por todos lados, 64%. y que lo resuelvan. A ver, yo no los interrumpí. Yo fui muy respetuoso de sus tiempos. Cerramos, Yo por favor. entiendo que les duela. Pero aguántense tantito, entiendo que están desesperados, son una oposición Porque ven moralmente resultados. derrotada y lo reconozco. Yo lo que le digo a la gente allá en casa es, vienen reformas, seguiríamos cumpliéndole a la gente que nos dio su Bien. voto y seguiremos por supuesto dando resultados. Diputado Palma, 40 segunditos. Pues nosotros estuvimos en la no reelección, en la reelección y en la reforma para llevar a cabo nuevamente la reelección. Conocemos de las motivaciones de cada una de estas posibilidades, pero yo creo que sí falta una discusión a fondo. Esto no es una cuestión, digamos, de meras propuestas de campaña. Son respetables las propuestas de campaña, pero yo sigo pensando que efectivamente hay un México plural, que hay un gobierno y hay una representación en la Cámara de Diputados que tuvo el 54% de los votos, Bien. pero hay una oposición que tuvo el 46%. Entonces, México es un país plural. Este tipo de propuestas debe de llevarse a cabo en una reforma profunda que no se ha llevado a cabo. Las discusiones en la Cámara son eludidas, no hay realmente una vocación de incorporar las propuestas y aún las correcciones ortográficas o de estilo en una iniciativa. Entonces lo que tenemos es verdaderamente un gobierno con perfiles autoritarios, dictatoriales y que no Eso tiene sí no se reelige, consideración eso sí no se a la reelige. pluralidad política Gracias, de México. diputado Palma, un gusto. Gracias. Diputado Al contrario. Rementería, gracias. Juan Pablo, Diputada buenas Flores, Pablo, un gusto. muchas gracias. Diputado Pablo, Ávila, por cierto, les gracias. pasó por alto las reformas secundarias al Poder Judicial que prohíbe el nepotismo también en el Poder Judicial. Ojalá y estudiaran un poquito más las iniciativas de ley. Salimos a la pausa, es breve, hay más al regreso.